Déjenme les cuento de 100 relatos de Hispanoamérica durante la cuarentena. Es un libro que reúne historias de autores hispanoamericanos que acudieron a la convocatoria realizada por la editorial Yo Publico MX para dar voz a las experiencias del confinamiento durante la pandemia. Y para conocer este proyecto y parte de las historias que encontraremos en esta publicación, quiero darle la bienvenida esta mañana a Elvia Navarro. Ella es directora de Yo Publico. Elvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola. Hola a todos, hola Alejandra, hola Neri, gracias por la invitación. Al contrario a ti, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vámonos desde el principio, estimada Elvia. Yo Publico lanza una convocatoria. ¿En qué consiste esta convocatoria? ¿Quiénes acudieron? ¿Cómo seleccionan estas historias? ¿Y qué resultado tenemos? Pues sí, cada año nosotros lanzamos una convocatoria desde ya este año va a ser el tercer año, y cada año es una convocatoria distinta y está centrada en lo que nosotros creemos que durante ese año, digamos, ¿no? Va a ser un acontecimiento importante, y evidentemente el año pasado, pues, y sigue siendo hoy el gran acontecimiento, el gran, ¿no? Cisma que nos ha cimbrado a todos, pues ha sido, pues obviamente, esta pandemia, y pensamos que era muy buena oportunidad para lanzar la convocatoria. Y la lanzamos justamente en marzo, en ese primer confinamiento que tuvimos en México, ya se acordarán ustedes, durante marzo, y la cerramos en abril. Estuvo vigente nada más 3 semanas, y la verdad es que lo hicimos pensando que quizá, ¿no?, la gente respondería, pero nunca nos imaginamos el nivel de respuesta, que fue muy grande. Pensamos que iba a venir la mayoría de los relatos de México, y la verdad es que no, por eso tuvimos que cambiar el título y el proyecto un poco, porque se convirtió en un libro de relatos de toda Hispanoamérica, ¿no? Desde España hasta el Cono Sur, en fin, muy contentos quedamos de recibir 300 relatos, ¿no? Nuestra misión era solo publicar 100, y eso es lo que hicimos. Oye, Elvia, ¿qué tipo de autores fueron los que se acercaron y los que estuvieron recibiendo? Es decir, autores experimentados que ya han publicado otros textos, o cualquier persona que quiera escribir y contar su historia fue tomada en cuenta. Sí, exactamente. Para nosotros no hay distinción entre los grandes autores publicados o autores publicados y un autor independiente, ¿no? O sea, nosotros justo trabajamos con autores independientes, así que la convocatoria estaba abierta a cualquier persona. O sea, digamos, la única restricción era que fueran mayores de edad y que el texto obviamente fuera inédito, pero fuera de eso podía entrar, y entró todo tipo de persona, de profesión, de oficios, claro, de país, en fin. Eso creo que eso es lo que más nos sorprendió, la riqueza de las voces que logramos conjuntar, claro, al final en esta antología. Claro, estimada Elvia, cuando cierra la convocatoria en México llevamos aproximadamente como 3 semanas de confinamiento, a diferencia de otros países. Supongo que hubieron historias, pues a lo mejor algunas tristes, algunas muy conmovedoras, algunas incluso muy felices. ¿Qué parámetros utilizan para seleccionar estas 100 historias? Sí, en la convocatoria nosotros solo restringíamos lo que ya había dicho de ser mayor de edad y que el texto fuera inédito, y lo que buscábamos, sin tener un tema fijo, lo que buscábamos era leer cómo estaba viviendo la gente o cómo estaba enfrentando la incertidumbre, ¿no? O sea, cómo se enfrentó en ese primer confinamiento al gran tema de no saber, digamos, que en cuanto se borró nuestra idea que teníamos sobre el futuro cercano, tuvimos que resignificar el presente, ¿no? Y eso es un poco lo que empezamos a encontrar. Sí, hay historias evidentemente muy, muy desgarradoras, porque no es para menos, ¿no? Pero también hay relatos muy cómicos, ¿no? Claro. Que también es una manera de enfrentar una realidad que nos es adversa. Y yo te diría que hay de todo, que eso es lo que al final logramos, fue ese, espero, equilibrio de voces. No es un libro sombrío del todo, hay muchos contrapuntos, y creo que eso lo hace interesante,
¿no? Y creo que pese a esos contrapuntos, también es importante destacar que, pues, que con este libro pues, pone en evidencia la comunión que puede haber entre todos, pese a vivir en situaciones geográficas diferentes, dedicarnos a cosas diferentes, edades diferentes, situaciones cambiantes para cada uno, pero con una cosa en común, el tema del confinamiento, el miedo, las circunstancias adversas que pudimos o pudieron haber estado enfrentando muchos durante este tiempo de confinamiento, pues hace pues evidente justo eso, ¿no? La hermandad que puede haber entre seres humanos sin importar las condiciones que haya en su entorno, ¿no? Llámese edad, raza, religión, posición socioeconómica, ¿no? Sí, es verdad, ha sido un año como de grandes, de grandes contrastes, ¿no? Porque por un lado nunca hemos estado más conectados, ¿no? Y más hermanados en este sentimiento, ¿no? De incertidumbre, pero por otro lado ha sido el año de las polarizaciones, digo, ya sobra decirlo, ¿no? Para muestra esta semana o lo que pasó el día de ayer. Entonces, es increíble lo que hemos vivido todos, y digo todos, en serio, todos, día a día, ¿no? Estimada Elvia, ¿hay alguna historia que te gustaría compartir? No tan abiertamente, porque la gente también debe sorprenderse al leer el libro, pero algo que nos quisieras compartir de alguna historia en particular que te haya llamado la atención y que quieras compartir con toda la audiencia de En Casa. Pues sí, a ver, hay muchas historias, ¿no? La historia el relato, digamos, que apertura el libro, ¿no? Después de la presentación, fue uno de los más conmovedores, a pesar de ser un relato muy breve de 3 párrafos, y lo escribió un enfermero de la Ciudad de México, lo escribió en los primeros días de confinamiento, ¿no? Pone la fecha, me parece que lo escribió el 22 de marzo de 2020, y es un relato realmente desgarrador porque muestra en muy pocas palabras toda esa incertidumbre de estar trabajando en un hospital y no saber qué va a pasar, si se va a contagiar, incluso ¿no? En esos primeros momentos, qué tan, digamos, resistente íbamos a ser para lograrlo, ¿no? Entonces, pero además termina con un final esperanzador. Entonces, ese primer relato creo que es una muestra breve y muy poderosa de lo que se va a encontrar durante la lectura del libro. Y luego hay relatos muy, muy curiosos. También recuerdo uno de una mujer en Chile que se llama Sopa de Murciélago, que es realmente hilarante y muy divertido. Y hay otros de ciencia ficción sobre, obviamente, el fin del mundo, que es una idea que a todos claro. nos cruzó y nos cruza por la cabeza. Entonces, nada, creo que es lo interesante es sumergirse un poco, revisar, ¿no? Lo bueno de un libro de antología es que no lo tienes que leer de principio a fin, ¿no? De cabo a rabo, sentarte y leerlo, sino que lo puedes ir disfrutando en distintos claro. momentos, ¿no? Es como tiempo. Muchos libros dentro de un libro. Y al final... Adelante. Y que además nos va a permitir encontrarnos con otras experiencias que a lo mejor nosotros hemos vivido en soledad, ¿no? Leer a otros, esto también me pasó, esto también lo sentí. Te identificas con las historias. Te puedes identificar con las historias, ¿no? Elvia Navarro, te queremos dar las gracias por haber platicado con nosotros esta mañana, directora de yopublico.mx. Muchísimas felicidades por la publicación, gracias por esta labor que están haciendo y como tú dijiste, esta historia que cierra con un mensaje de esperanza, la esperanza la tenemos que mantener porque todavía estamos viviendo este confinamiento. Te mandamos un fuerte abrazo y que sea un feliz 2021. Igual para ustedes y para todos. Chao.